El diseño de Dios para la mujer es un tema bellísimo, amplísimo, y más hoy en una época tan complicada y tan rara que estamos viviendo, ¿no? Diseño de Dios para la mujer, el diseño de Dios para nosotras las mujeres. Y podemos ver a través de la historia, se pegó, tiene imán y se pegó. A través de la historia nosotros podemos ver cómo la mujer, si vemos la historia bíblica de la mujer, también podemos ver que la mujer ha sido menospreciada, maltratada, relegada, disminuida en su ser, en su expresión de mujer, por siglos, desde el pecado, obviamente. Y si damos un vistazo, me puse a mirar en internet cómo está la mujer en el mundo hoy, y es terrible. Pero me fijé, por ejemplo, ustedes saben que la religión el Islam está creciendo muchísimo en el mundo entero. Entonces mire cómo está el mundo musulmán en estas temporadas. Pero el mundo musulmán, yo estuve el año pasado, tuvimos la oportunidad y la bendición de poder ir a Israel. Yo no había tenido la oportunidad de ir a Israel y fuimos con un grupo grande de la iglesia y pasamos por Turquía, que es un país musulmán, y a uno le parece como que está, como que es fantasía lo que está viviendo, ver a las mujeres vestidas todas de negro, tapadas, solamente se les ven los ojos. Ustedes no las ven, la que es musulmán religiosa, porque hay como yo, que se visten normales y no tienen ningún tipo de religión. Y en Turquía hay un poquito más de libertad, pero la que es musulmana, ella está vestida de negro desde su cabeza hasta los pies y no se dejan ver un pilinche de su carne. Solamente sus ojos se ven y sus manos, las manos. Pero de resto todo está cubierto. Y las veíamos a veces en algún almacén, de pronto aparecían y comprándole pero a sus hijos algo, pero ellas no se compraban nada. No sé cómo hacen, pero aquí dice que la discriminación es terrible en el ambiente de los musulmanes, pero según el Corán hay igualdad. Según el Corán dice que ellas tienen las mismas virtudes, las mismas obligaciones y las mismas cualidades que igualdad de hombre entre mujer, pero en la realidad eso no se ve. Es una diferencia absurda del cielo a la tierra. O sea, se ve que las mujeres no pueden estar al lado de los hombres. Ellas están aisladas, solamente están con sus hijos y no más. Sus maridos están en otro lado, ellos sí se divierten, ellos sí hacen todo lo que se les antoja, pero las mujeres no pueden hacer eso. Son casi esclavas en su propia casa, viven confinadas allí y no son valoradas. Las hijas mujeres, por ejemplo, ellas reciben a la hora de la muerte de sus padres, si hay hombres y mujeres en la familia, ellas reciben la mitad de la herencia de un hijo varón. Ya nomás por ahí vemos la diferencia tan grande. Ellas tienen que ocultarse bajo la burka permanentemente, se les prohíbe estar en grupos públicamente y ellas no se pueden divorciar de su marido sí se puede divorciar de ellas, pero ellas de su marido no se pueden divorciar, porque eso traería deshonra para ella y para la familia de ella y serían menospreciados por el resto de la vida. Entonces ellas prefieren mantener una vida de esclavitud a causa del menosprecio que va a sufrir su familia. Si su marido llegara a morir, ellas se vuelven esclavas de su suegra. Imagínense. Yo no. Yo no quiero eso. ¿Se dan cuenta las bendiciones que tenemos nosotras las colombianas? Y no las sabemos disfrutar. Bueno,
Aparte de eso, existe la poligamia y ellas están obligadas a aceptar las otras esposas de su marido, viviendo con ellas. Y muchísimas cosas más que pues no vienen al caso ahorita contar. En África, mire en África, dice las mujeres en el poder político casi en nada, son el 16% de mujeres que logran escalar y pueden llegar a ocupar algún cargo político. El SIDA, esto me dejó asombrada, dice que más de 13 millones de mujeres africanas tienen VIH. Es la única región del mundo en la que ellas sufren más esta epidemia que los hombres, por el abuso. Hay mucho abuso hacia la mujer, violaciones hacia la mujer, la desigualdad, incluso entre mujeres casadas. Ellas están obligadas a cuidar a los enfermos y son las últimas en recibir tratamiento. La maternidad, oigan esto de las mujeres africanas, cada una de 16 mujeres africanas muere como consecuencia del embarazo o del parto, mientras que en los países desarrollados el porcentaje es de 1 de cada 4.000. Pero ellas, 1 de cada 16 mueren por falta de atención. ¿Ustedes han oído hablar de la ablación en África? Y hay una, no alcancé a buscar, pero hay una modelo africana que ella se ha dedicado su vida a predicar y hablar en los púlpitos y en los escenarios políticos acerca de la ablación para que se prohíba esto en África. La ablación es la mutilación del clítoris de la mujer, para que la mujer no tenga placer. Imagínense ustedes. Y eso lo hacen en unas condiciones higiénicas deplorables. Entonces muchas mujeres, cuando se les practica la ablación, mueren por infección también. Nadie las ayuda y nadie está pendiente de ella. Y es una costumbre en África, sobre todo en ciertas poblaciones. Pero nosotros hemos visto que ese no fue el plan de Dios para la mujer. El plan de Dios para la mujer fue otro. Desde el comienzo, desde que Dios creó al hombre y a la mujer, Dios nos los creó con diferencia alguna. Dijo, Adán va a hacer esto y va a producir esto, pero la mujer va a vivir todo el tiempo sumisa, sujeta de una manera incorrecta, porque a veces nosotros creemos que la sujeción y la sumisión al marido es el plan malévolo de Dios. Y resulta que no, que es el plan de salvación para nosotras las mujeres, vivir bajo sujeción. Yo, por ejemplo, cuando me casé con mi marido, cuando tenía 21 años, yo estaba muy niña en el Señor, tenía... ¿Cuántos años tenía yo? Tenía como 3 años de convertida. Yo me convertí cuando tenía 17 años y me casé a los 21. Poco había caminado con Dios, entonces yo había visto el maltrato de mi padre con mi mamá y fui una muchacha rebelde, fui una joven rebelde. Gracias a Dios, Dios me salvó a mí de un camino perverso en el que yo ya quería involucrarme solo por vengarme de mi padre. Pero el Señor dijo, mis planes son otros. Y me presentaron al Señor y yo amé al Señor toda mi vida. Yo quería ser monja, inclusive. Pero a causa de mi padre, yo dije, me voy a convertir. Mi papá se refería a mi hermana y a mí en ese entonces como mujeres, que nosotras las mujeres éramos como perras en celo. Para mí eso fue la ofensa terrible y yo desde que oí la primera vez a mi padre referirse a nosotras de esa manera, yo odié a mi padre con toda mi alma y busqué las formas de vengarme, maquinaba día y noche perversidades en mi mente diciendo, ¿cómo me vengo de este hombre para que se trague sus palabras y algún día pueda ver que sí, que las mujeres somos eso que él piensa? Pero pasarle yo montones de hombres
una y otra vez. Eso era lo que funcionaba en mi mente a los 16, 17 años, imagínense ustedes. El camino que yo iba, por el cual iba derechito, iba rumbo al matadero. Pero gracias a Jesús que me salvó, me encontró. Pero el plan de Dios no era ese. El plan de Dios era muy diferente. Cuando Jesús vino como hombre a la tierra, la situación de la mujer ya estaba terrible. La mujer fue muy menospreciada por siglos, y en esa época el judaísmo daba honor del menosprecio a la mujer. Bajo la secta de los fariseos, ustedes saben que los fariseos eran un grupo de religiosos en el judaísmo que se encargaban de dictar las leyes y de hacerlas cumplir, y fueron los que hicieron cumplir las leyes con Jesús, y por eso lo llevaron a la cruz. Bajo la secta de ellos había 613 leyes que ellos crearon. Dios no les dijo que las hicieran, ellos las crearon. Y esas 613 eran creados, básicamente tenían que ver con la mujer. O sea, que la mujer no haga, que la mujer no tenga, que la mujer no se ponga, que la mujer no diga, que la mujer, de esas 613 leyes. Las mujeres en el judaísmo eran propiedad de los hombres. Ellas no podían salir sin sus velos, cubriéndolas con adornos en la cara para que sus rostros no se detectaran. Estaban confinadas a su casa, y la que salía era considerada prostituta. Si una mujer por necesidad salía, ya fuera para lograr el sustento o comprar telas para hacer sus vestidos o ir a un funeral, ningún hombre que las encontrara en su camino podía entablar conversación con ellas. Estaban confinadas en las tareas básicas del hogar, y cuando sus padres eran ancianos debían dedicarse completamente a su cuidado. La herencia era menos de la mitad de lo que un varón recibía. Estábamos peor que los musulmanes. Y la diferencia entre esposa y una esclava o concubina no era sino el contrato matrimonial. Por lo demás, el trato era el mismo. Un rabino famoso ya en el siglo pasado, no hace mucho, dijo que él prefería quemar las escrituras que tener que enseñárselas a una mujer. Esto entre muchas cosas más. Y desafortunadamente la posición de nosotras las mujeres en la iglesia, cuando yo me casé, la iglesia es que ha cambiado mucho, ¿no? Marcelita, hemos evolucionado. Pero eso que estoy haciendo yo hoy aquí, eso no se podía hacer cuando yo me convertí al Señor. Era difícil. La hermana Igna, si ustedes han escuchado a la hermana Igna, podrán haber escuchado los testimonios de cómo los pastores la maltrataron verbalmente por ella pararse en los púlpitos a predicar. Pero cuando yo me convertí también pasaba eso, ¿no? Esto de ponernos pantaloncito no se podía. Eso tocaba con vestido largo hasta por aquí. Yo me acuerdo que mi hermana, ella no se había convertido al Señor, y ella me mira y me decía: usted parece una viejita, ¿usted por qué no se viste como una persona normal? Y yo me miraba en un espejo y yo decía: no, pero ¿qué le veo de malo, no? Ya después con el tiempo, porque sí, los zapatos, los vestidos largos. Pero como dice alguien, éramos con zapatos anchos, vestidos largos, pelo largo y lengua larga. Todo largo. Pero, ¿por qué pasó eso con nosotras, las mujeres en la iglesia? Porque a Pablo se le ocurrió decir una frasecita por allá en 1 Corintios 14, versículo 34, él dijo: las mujeres deben guardar silencio durante las reuniones de la iglesia. No es apropiado que hablen. Y desde entonces nos cayó la roya. Desde entonces no podíamos hablar en la iglesia, no podíamos hablar en el púlpito, porque el hermano Pablo lo había dicho. Y eso a mí sí que me tenía el corazón amargado, porque decía: ¿por qué
es que este Pablo, y no me gustaba Pablo. Y me puse a estudiar acerca de por qué Pablo había dicho semejante cosa. Si se supone que Pablo había sido un hombre que caminaba conforme al corazón del Señor y él buscaba que la gente caminara de acuerdo a la manera de Cristo. Pero entonces encontré en 1 Corintios 14:1 que dice que el amor sea su meta más alta, pero también deberían desear las capacidades especiales que da el Espíritu, sobre todo la capacidad de profetizar. Pues si alguien tiene la capacidad de hablar en lenguas, taratá, 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 y lo que sigue, si alguien, pero Pablo no está diciéndole a los hombres solamente, aquí les está hablando también a las mujeres, era el público para el cual él estaba hablando. Entonces, si miramos bien el contexto de todo lo que Pablo hacía, Pablo le hablaba a hombres y a mujeres por igual. Los ministerios estaban por igual. Acuérdense que había muchas mujeres que él llevaba en su camino, y Jesús también se dejaba servir de muchas mujeres en su ministerio. Pero mirando los historiadores y mirando la historia de la mujer en todo el tiempo de esta época, encontré esto que espero no lo sepan y sea para ustedes una información interesante. ¿A quiénes le predicaban los apóstoles en esa época, en su contorno, en su entorno? ¿A quiénes les predicaban? A los romanos, a los judíos y a los griegos, ¿cierto? Esa era la comunidad a la que nosotros estamos acostumbrados, que la Biblia le habla. Pero ¿cómo eran los romanos? ¿Cómo eran las mujeres romanas? ¿Cómo eran las mujeres griegas? Ya supimos cómo eran las mujeres judías, el contexto en el que estaban. Las mujeres romanas estaban menos restringidas, pero ellas podían trabajar si sus maridos se lo permitían. Podían tener propiedades, podían participar de actividades sociales y podían ser partícipes de ciertos ritos, aunque en muchas cosas no, ya que solo se les concedía al varón y a ella no, como asuntos de gobierno y otras cosas más, pero tenían más libertad que las judías. Pero miren las griegas, cómo eran las mujeres entre los griegos. Y ese era el mayor número de mujeres que llegaban a la iglesia convertidas. El papel de la mujer, dependiendo del círculo al que pertenecía o región, la mujer tomaba un valor diferente. Por algún grupo de los griegos, las mujeres tenían menos restricciones y eran consideradas más poderosas que los hombres. Contexto. Algunos las adoraban y sabían que una mujer podía lograr del hombre lo que quería. Parecido con hoy, ¿no? También. Los griegos amaban a la mujer, la adoraban. Literalmente los griegos adoraban a sus mujeres. ¿Cómo es? Lo que nos pida le damos, como dice la canción. Eso. Era para los griegos lo que ellas dijeran, como lo dijeran y donde lo dijeran. También en el círculo de los espartanos, la mujer participaba en grandes juegos, porque para los hombres espartanos, las mujeres que a ellos les gustaban eran las mujeres fuertes. Y pensaban que si eran fuertes, entre más fuertes, iban a dar a luz hijos fuertes. Entonces, viendo ese contexto, que eran mujeres así, las mujeres griegas estaban acostumbradas a hacer lo que se les daba la gana. Entonces, cuando ellas llegaban a las reuniones de los hermanitos cristianos, ¿qué hacían? Lo que se les daba la gana. Entonces, armaban tremendo zaperoco. Además que llegaban, como eran consideradas diosas y eran adoradas, ellas llegaban exhibiendo todas sus cualidades físicas.
y collares llenos de oro. Por eso Pablo también habla de eso y dice, vístanse decorosamente. Y entonces nos vistieron decorosamente, con falda larga, los zapatos mocasines y cosas así. Porque él dice que se vistieran decorosamente, pero es que eran vulgares. Recuerden que como ellas eran adoradas, ellas adoraban a la diosa Diana, y la diosa Diana tenía el templo de sus mujeres, donde las mujeres sacerdotisas eran prostitutas. Y los hombres sentían que al tener relaciones con estas mujeres sacerdotisas, ellos se convertían pues en la gran cosa. Y ese era el concepto que había de mujer en ese entonces. Entonces las mujeres llegaban a la iglesia con ese pensamiento, pues mientras ese pensamiento se depuraba, pues las pobres mujeres no tenían la culpa de llegar ostentosas y además chismosas, charlatanas, peleadoras, autoritarias, queriendo hacer su voluntad y que se hiciera lo que ellas dijeran. Entonces el pobre que predicaba decía, no, así no es. No, eso no parece, eso a mí no me parece. Entonces se levantaba la otra y decía, y usted cállese, que usted no sabe nada. ¿Usted qué va a decir? Y se armaba la pelotera. Entonces por eso el hermano Pablo les manda una cartica diciéndoles, ay, que las mujeres se callen en la congregación. Qué diferente es el contexto, ¿cierto? Pero nos metieron por siglos en el mismo paquete, en la misma bolsa. Y por eso se nos dificultaba poder predicar, porque los hombres no fueron sabios en buscar, bueno, ahora uno tiene mucho el internet, en las épocas cuando yo me casé, pues escasamente los libros, eso para buscar uno, hacer un estudio bíblico, uno tenía que traer como 20 libros así de gordotes y busque y busque y busque y busque cada cosita. Ahora no es sino un clic, ¡tres! Y San Google nos dice todo lo que queremos. Pero ese era el contexto de las mujeres. Pero fue así al principio. ¿Fue así como Dios lo pensó? ¿Fue así como Dios lo ideó para nosotras? No. Y a veces nosotros le echamos toda la culpa a Dios y decimos, Dios, ¿por qué nos hizo así? ¿Por qué nos hizo menos que los hombres? ¿Por qué nos han maltratado por años? Pero porque no nos hemos tomado el trabajo de mirar y de leer la Biblia completa y leer si en el principio las cosas fueron así. Y el principio de todo es el principio. Y si queremos nosotros comprender algo, necesitamos ir al principio que gobierna la existencia de algo o de alguien. Necesitamos ir al principio, a ese lugar donde se hicieron las cosas, porque allí es donde vamos a encontrar las respuestas. Y necesitamos entender entonces por qué fuimos creados por Dios. Y es así entonces como el diseño de Dios para la mujer, teniendo la mente de Dios, ahora entonces vamos a comprender por qué, cómo fue que Dios nos creó. Porque si vamos entendiendo algo, que todo lo que no se usa para su objetivo, pues se daña, se corrompe. Y nosotras, lastimosamente, nos hemos corrompido con el paso de los años, hemos distorsionado el diseño que Dios hizo para nosotras. Entonces, en Génesis 1:27, en la Dios habla hoy, dice, cuando Dios creó al hombre, lo creó a su imagen, varón y mujer los creó, a su imagen. No dice que al hombre lo creó a su imagen y a la mujer dijo, ay, cualquier cosa, que salga, cualquier cosa. No, los creó a su imagen, hombre y mujer. Cuando Dios creó al hombre y a la mujer, ¿qué hizo Dios? Él quiso plasmar aspectos de sí mismo, unas en el hombre y otras en la mujer. Por eso somos completamente diferentes el uno del otro. Dios no nos hizo iguales. Dios le puso unas cosas al hombre y dijo, y a la mujer le voy a poner otras.
El hombre fue formado, por ejemplo, y la mujer fue hecha según las palabras que usa la misma escritura. En Génesis 2:7, en la Reina Valera o en la Nueva Traducción Viviente, dice: entonces Dios el Señor formó al hombre de la tierra misma y sopló en su nariz y le dio vida. Eso lo van a ver los hombres mañana con Edgardo más profundo. Y dice: y así el hombre se convirtió en un ser viviente. Esa palabra formó. Nos fuimos en un tiempo con Edgardo a un retiro y empezamos a escudriñar las palabras. ¿Por qué dice primero de la mujer, del hombre formó, y por qué dice después de la mujer ahora leemos que a la mujer dijo hizo una mujer? Pero es que nada en la escritura es por azar o es porque sí. A Dios se le ocurrió, es que es muy creativo. No. Dios sabe por qué quedó escrito de esa manera. La palabra formó, como dice que Dios formó al hombre. Oigan, paren ojo. Dice en el hebreo, la palabra original en el hebreo es la palabra yatzar. Y esa palabra yatzar, lo lindo del hebreo y del griego es que no es como el español, que el negro es negro. Y estoy saltando. ¿Qué es saltar? Pues saltar. En el griego y en el hebreo, dependiendo del entorno en el que yo esté dando la palabra, tiene un significado. Y tiene más de un significado, y por eso la Nueva Traducción Viviente, si ustedes la usan, se dan cuenta que cuando uno lee un versículo en la Reina Valera y luego lo va a leer en la Nueva Traducción Viviente, se amplía un montón y uno dice: ¡wow! ¡Qué bonito! ¿Cómo lo dices de lindo? Porque están los comentaristas y los traductores están haciendo eso, están recopilando todo lo que esa palabra está queriendo decir en el contexto, y por eso es más ampliada, más linda. Entonces, dice que este verbo yatzar habla de ser estructura, armazón, la base de algo. Habla de ser hacedor, habla de ser de idear, de producir, de dar forma. Es un término usado en alfarería para molde. O sea, esa es la idea de Dios cuando formó al hombre. El hombre va a hacer eso. Cierren por un momento sus ojos. Imagínense este edificio construido pero sin paredes, solo la estructura. ¿Se la pueden imaginar? Abran los ojos. Fea, ¿cierto? Pero es la base, es la estructura del edificio. Eso es lo que Dios estaba diciendo cuando creó al hombre. Él va a hacer eso, va a ser la estructura, va a ser la base firme, va a ser el molde donde yo voy a construir algo más. Pero lo que dice de la mujer, y dice en Génesis 2:22, de esa costilla Dios el Señor hizo una mujer. ¿Hizo? ¿Y qué significa la palabra hizo? ¿Cómo es en el original? Hizo, en el hebreo la palabra es otra, es baná. Y pongan cuidado lo que dice. La palabra baná habla de levantar, poner, edificar, reedificar. Habla también de ser un albañil. ¿Qué hace un albañil? ¿Han hecho pañete en alguna vez de su vida? Yo sí. Mi mamá era una mujer muy creativa y le gustaba hacer de todo. Y si había un hueco en mi casa, mi mamá llamaba al albañil y le decía: albañil, enséñeme a hacerlo. Y así nos enseñó a nosotros también a hacer las cosas. Entonces sé lo que hace un albañil: poner el pañete, frizar, poner bonito. De eso habla la palabra banar. Una mujer es eso, una que repara y pone bonito otra vez el ambiente.
restablece, también habla esa palabra, habla de restaurar y también habla de poner cimientos. ¿Se imaginan? Podríamos entonces deducir con todas estas palabras que la mujer es quien le da forma a esa estructura. Qué lindo, ¿cierto? Es la que levanta también, la que construye a su alrededor y la que restablece o reedifica aquello que tiene una estructura y también pone cimientos. Entonces, en un ejemplo, cierren otra vez los ojos, piensen en el edificio, en el esqueleto, otra vez, en ese esqueleto de ese edificio, pero ahora con el toque de la mujer, de lo que es la mujer, con sus ladrillos, con sus pañetes, con sus cuadros, con sus pisos, con su decoración y con todo lo que esa casa o ese edificio requiere. ¿No les parece hermoso? Ese fue el pensamiento de Dios cuando pensó en la mujer y dijo, eso es lo que quiero que sea la mujer. Una mujer que rodea, que levanta, que edifica, que construye al lado de su marido. Todo rodeando todo lo que él ya es. Podríamos decir también que la mujer es la parte final de esa construcción y que es por medio de ella que Dios entonces comienza a poner orden en todas las cosas. De la misma manera en que al terminar una construcción se entiende bien entonces cada espacio del edificio. ¿Quiénes han comprado vivienda nueva? Cuando uno compra vivienda nueva, todo está desocupado. Hay que darle forma. O de pronto decir, no, esa pared no me gusta, quitémosla. Y abrir los espacios. Y nosotras somos las que embellecemos el lugar y decimos dónde va el sofá, dónde va el televisor, dónde va, qué sé yo, tantas cosas y ponemos los cuadros en el sitio que nos parece que es el adecuado, ¿cierto? Y embellecemos nuestra casa y nuestro hogar de acuerdo a nuestro parecer. Eso es lo que somos también entonces en el aspecto espiritual. Somos las que embellecemos la vida de la familia y la vida de los hombres en general. Proverbios 31 dice, la mujer sabia edifica la casa, pero dice, la necia con sus manos la destruye. Porque nosotros podemos construir como también podemos destruir. Y si tenemos un diseño de Dios para establecerlo y para hacerlo real en la vida de nosotros y de quienes nos rodean, también nosotros corrompemos el diseño. Si yo compro una plancha nueva, pero la uso para poner puntillas en la pared, ¿en qué se me convierte la plancha? En pedazos, se desbarata, ya no sirve para planchar. Igual nosotras también en lo espiritual, si nosotros no respondemos al diseño de Dios para lo cual Él nos hizo, nosotros nos corrompemos y podemos terminar haciendo desastres. Y es lo que estamos viendo en la sociedad de hoy, porque la mujer no ha podido entender cuál es su diseño que Dios le dio. Miremos entonces otra cosa acerca del diseño. La mujer, dice, es la que rodea. Jeremías 31, 22 en la parte B dice, ¿hasta cuándo andarás errante, hija infiel? Porque el Señor ha creado algo nuevo en la tierra, la mujer rodeará al varón. Este versículo en la PDT dice, la mujer marchará alrededor del hombre. No está diciendo, en algunos dice de su esposo. La nueva traducción viviente, la nueva versión internacional es la que lo dice así, pero de resto todas dicen al hombre. ¿Qué hombres tenemos cercanos en nuestra vida? Papá, mamá, esposo, el pastor, los líderes de la iglesia. Y dice que es nuestra responsabilidad en nuestro diseño
rodearlos, rodearlos, rodearlos. Yo lo entendí, este versículo el Señor me lo regaló en una época de crisis muy terrible de mi matrimonio. Estuvimos casi a punto de divorciarnos, estuvimos separados con mi esposo y yo no quería hacer nada de esto, ni quería hacer nada de lo que Dios estaba diciéndome que hiciera, pero Dios me gritaba aullido en el corazón. Y el Señor me dio este versículo y me dijo: la mujer marchará alrededor del hombre. Y yo decía: no, que se largue, que se vaya, no lo quiero al lado mío. Y el Señor me decía: tienes que pelearlo, tienes que marchar, tienes que orar por él. Hasta que por fin mis ojos se abrieron y pude ver y entender que era mío y que nadie me lo podía quitar. Ese rodear, en la palabra, en el hebreo es abad, y habla de andar alrededor, amurallar, apartar, asediar, cercar, dar la espalda. Ustedes saben que uno se defiende de otro poniendo espalda contra espalda. De eso está hablando. Habla de fijar algo, de recorrer, de retirar, de sentar, de sitiar, de traer, de traspasar. ¿No les parece tremendo? ¿Ustedes se imaginan si nosotras, todas las mujeres, por lo menos las que estamos en este auditorio, siguiéramos el diseño de Dios? ¿Cómo sería nuestro mundo de diferente? Pero no, somos canzonas, somos rencillosas, somos peleonas, rencorosas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero el diseño de Dios se corrompió. No queremos hacerle caso al Señor. Yo tuve la oportunidad en ese momento de ser una mujer amargada y ser una mujer divorciada. Quién sabe en qué estaría en este momento, si mi vida, cómo estaría funcionando, no, ni quiero imaginarme. Pero en ese momento me sentía pues con todas las agallas para seguir adelante. Y no es que no pueda vivir sin un hombre, como me lo dijo una persona en la iglesia en ese entonces, una mujer que luchaba mucho con su matrimonio y su marido era un hombre muy agresivo. Cuando ella supo que yo estaba a punto de divorciarme con Edgardo, ella me escribía, me decía: así se hace, así son las mujeres, tú sí tienes el valor, tú sí puedes vivir sin un hombre. Y yo sé. Pero cuando el Señor trabajó conmigo, pues yo perdoné a mi marido y nos restauramos y el matrimonio volvió a ser mejor de lo que era antes, porque cuando Dios restaura, uno vive el mejor vino. Entonces, cuando yo regresé a la iglesia, ella, enojadísima conmigo, me dijo: me voy de la iglesia. Y yo le dije: ¿y por qué, fulanita? Si usted y yo nos queremos mucho. Y me dijo: porque usted me defraudó. Y yo le dije: ¿yo en qué la defraudé? Y dijo: pues que volvió con su marido. Y yo pensé que usted era capaz de vivir sin un hombre a su lado. Y yo le dije: pues mi hermana querida, bien pueda. Y se fue. Y yo seguí mi camino y estoy feliz de haber seguido el camino que seguí. Nosotras las mujeres hemos sido llamadas por Dios para ser protagonistas, pero no el protagonismo del mundo. Yo puedo ser protagonista en un segundo lugar o en un tercer lugar también, ser protagonista. No el pensamiento del mundo de ser la protagonista, la que manda, la que echa al marido de la casa porque no me sirve para nada. No, ser protagonista en el diseño de Dios para la mujer y cumplir con ese diseño y ser una mujer que brille en todos los aspectos de su casa. La mujer también fue diseñada por Dios para estar cerca del corazón de Dios, y esa sí que me gusta porque es el área que más amo, estar cerca del corazón de Dios. Y dice en Génesis: varón y hembra los creó. El hembra, la palabra hembra, aquí tiene
un significado bien interesante, porque la palabra en el hebreo habla de perforar, de perforar con violencia, de atravesar, de declarar, de designar, de horadar, de señalar y de traspasar. De eso habla la palabra hembra. ¿Se imaginan ustedes? Entonces podríamos decir en nuestras palabras que en el diseño de Dios para la mujer es una que sabe penetrar en lo profundo del ámbito espiritual con autoridad, en aquellos lugares donde ejerce su influencia. Esto entonces es aplicable para el ámbito espiritual. La mujer entonces posee, a causa de esto, posee una agudeza espiritual. ¿Quiénes saben eso? Todas sabemos, porque nos han dicho desde chiquitas, es que nosotras tenemos el sexto sentido, ¿cierto? Pero ese sexto sentido, aunque el mundo no lo entienda, está hablando de esto. Yo recuerdo que mi mamá me decía, pequeñita, me decía, mija, esa muchachita con la que usted está andando, no me gusta. Esa muchachita, no sé qué tiene, pero en algún momento va a sacar las uñas. Le va a hacer esto o le va a hacer aquello. Y uno, ay, mami, usted siempre con la suya. Pasaba el tiempo y pasaba lo que ella dijera. Y entonces uno decía, ay, mi mamá es una divina. ¿No? Era que mi mamá, en el diseño divino, tenía bien agudizado ese instinto de poder ver, porque mi mamá vivía así con nosotros. No nos controlaba, pero vivía encima de nosotros, nos cuidaba muchísimo. Mi mamá decía, ¿quieren fiesta? Nosotros, sí, queremos fiesta. A los 14, 15 años. Sí, listo, hagan la fiesta, pero aquí en mi casa. Para mirarnos y para conocer a nuestros amigos. ¿Quieren paseo? Sí, mami, queremos paseo. ¿A dónde nos llevamos? ¿A dónde nos llevas? Íbamos a la finca normalmente. Bueno, listo. ¿Quiénes van a ir a la finca? Entonces, fulano, 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 y sutana y sutana. ¿Y quiénes son novios ahí? Decía mi mamá. Bueno, todos. Todos tienen novia. Y todos tienen novio. Y la única que no tenía novio era yo o mi hermana. Entonces dijo, listo. Nos vamos de paseo con todos para la finca, 2 días, pero yo voy. Y mi mamá iba. Y ponía mujeres arriba en el segundo piso y los hombres abajo en cama franca. Y mi mamá se paraba a la medianoche. La veíamos con linterna. Y bajábamos de los hombres. A ver si alguna se le había colado de arriba para abajo. Pero era su instinto. Mi mamá tenía que cuidar porque sabían la calidad de mamá que teníamos y por eso le soltaban a sus hijos a mi mamá. Y mi mamá los entregaba en su casa, en las manos de su mamá y de su papá. Es el instinto de nosotras las mujeres, oír de lejos. ¿Cuántas de nosotras nos hemos vuelto cantaletas con el marido? Diciéndole, no haga ese negocio, mire, no sea bruto, no sea torpe, escuche lo que le estoy diciendo, mire que yo sé lo que le estoy diciendo, yo sé. ¿Y por qué sabe? Pues que algo me dice. ¿Ah? Y el marido, ay, algo le dice. Usted que es una canzona, y ahí uno se agarra porque no sabe decir las cosas. Pero si nosotros usáramos el diseño de Dios, y se nos notara el diseño de Dios, porque una cosa es que nosotros digamos, mira mi amor, es que esto, y se lo digamos de buena manera, pero mi vida es como címbalo que resuena, pues el marido no va a parar bolas. Y va a meter las de caminar y va a decir después, tú tenías razón, y después uno, se lo dije. Pero es que como usted a mí no me escucha, como usted cree que yo soy una cantaletuda y yo soy una canzona, eso le pasa, chupe.
porque no somos mujeres que caminamos en el diseño de Dios y no se nos nota que caminamos con Dios tampoco. Yo recuerdo cuando mi hijo estaba adolescente, había una jovencita que lo molestaba muchísimo y pero quería que mi hijo fuera novia de él. Y yo le dije, hijo, era una niñita de la iglesia, lindísima por cierto, parecía una modelo. Cualquier mamá hubiera dicho, oh, chévere, tener nietos, me mejora la raza. Pero había algo que en mi corazón, y era hija de mis mejores amigos, pero había algo en esa jovencita que no me daba paz. Y yo decía, Señor, yo soy mala. ¿Por qué no me gusta la chinita? ¿Por qué, Señor? Yo soy tan mala mujer. Y después agarré a mi hijo y le dije, hijo, ten cuidado con esa jovencita. Pero mamá, si ella no se queda. Él estaba ya terminando el bachillerato y tuvo que hacer un trabajo y no nos vimos por 2 días. Y yo estaba durmiendo en mi cama y el Espíritu Santo me habló y me dijo, casi, yo puedo decir que fue la voz casi audible de Dios, porque yo quedé petrificada y yo no fui capaz de abrir los ojos porque yo dije, voy a ver al Señor, yo no quiero verle la cara, no quiero. Y me dijo, habla con Andrés David, porque se besó con la fulana. Y uy, el Espíritu Santo tan chismoso. Pero yo venía pelando rodilla por mi hijo por mucho tiempo. Y yo le decía, Señor, guarda a mi hijo, Señor, guarda a mi hijo, Señor, por favor, guarda a mi hijo. De día, de noche, dormida, oraba por mi hijo. El Señor fue fiel entonces en responderme a mis oraciones y me dijo, mira, se dio un beso con ella. Y yo me encontré después con mi hijo en la iglesia y él llegó y él venía bajando las escaleras y yo subiendo y yo le dije, me contaron ya. Se puso como un papel. ¿Qué te contaron? ¿Qué te contaron? Entonces yo le dije, pues lo que hiciste, ¿no? Y él me dijo, ¿y yo qué hice? Entonces yo le dije, que te besaste con la fulana. Me dijo, uy, ya se fue la chismosa esa de decirte, claro, yo sabía. Y entonces yo le dije, dime la verdad, quiero oírlo de ti. Entonces me dijo, hasta que no me digas quién fue el chismoso. Yo le dije, ¿por qué no fue ella? Entonces él me dijo, yo quiero saber quién fue el chismoso. Entonces yo le dije, ay, no tengo problema de decirte quién fue el chismoso. Entonces me dijo, a ver, ¿quién? Y yo le dije, estaba esta mañana en mi cama y le relaté todo. Él quedó pálido como una hoja de papel que yo pensé que mi hijo se iba a desmayar. Y yo le dije, es para que tú entiendas que Dios no está jugando y que tú no puedes jugar con Dios. Y que lo que yo te he dicho acerca de esa jovencita es cierto. Entonces, por favor, ten cuidado. Y después se armó la gorda. Porque ella dijo mentiras, dijo más de lo que había pasado, mejor dicho, de todo terrible. Pero mi hijo aprendió la lección y se alejó completamente de ella. Y hoy yo tengo pues una nuera fabulosa por la que oré toda mi vida. No la conocía, pero yo estaba orando por ella y el Señor me dio una excelente nuera que trabaja en el ministerio con Él y me ha dado 2 bellos nietos. Pero porque estamos siendo llamadas en el diseño de Dios a ser mujeres que están cerca del corazón de Dios. Ese es nuestro diseño. ¿Cómo están ustedes viviendo ese diseño? Porque también la mujer habla la palabra que es benevolencia y bien. Vamos a preguntarles a los maridos nuestros, a nuestros hijos, a nuestros hermanos, si nosotros somos benevolencia y bien. ¿Qué nos podrían decir ellos? ¿Qué va? se pueden totear de la risa.
Dice Proverbios 18:22, el que halló esposa halló el bien. Está refiriéndose a la mujer como el bien del Señor, como la benevolencia del Señor en una casa. ¿Estamos reflejando nosotros ese diseño de Dios para nuestra gente? Efesios 2:10 dice, porque nosotros somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para llevar a cabo las buenas obras que de antemano dispuso Dios para que realizáramos. Somos su artesanía, hechas a mano, pensadas por Dios. ¿Han leído el Salmo 139? Es bellísimo. Si alguna no se lo cree, yo por una época de mi vida tuve que pegar en el espejo de mi habitación el Salmo 139 y repetírmelo una y otra vez, y mientras lo repetía lloraba, porque yo no creía que yo hubiera podido ser pensada por Dios, pudiera haber sido ideada por Dios, deseada por Dios, que Dios me había visto en el vientre de mi madre. Sino, no, uno piensa que es una casualidad, que salió porque sí, porque mis papás tuvieron un desliz amoroso y ¡ay!, salió la chinita. No, Salmo 139 dice que fuimos pensados, que fuimos ideados por Dios, fuimos soñados por Dios. ¿Por qué no cierran un momento sus ojitos? Y repitan conmigo en este momento: yo fui hecha para atraer belleza sobre todo lo que toco y sobre todo lo que me rodea. He sido llamada a rodear y a cuidar. Soy el pincel fino en la mano de Dios. He sido creada en mi diseño con un oído agudo para oír todo el mal que viene de lejos y poder hacer que las cosas cambien. He sido llamada para estar cerca del corazón de Dios. He sido llamada benevolencia y bien para los míos. He sido hecha para construir y no para destruir. Gracias, Señor. Si alguna en esta noche, ya creo que me pasé muchísimo más de la cuenta, perdón. Si alguna necesita oración en particular y quieren que oremos, mi amiga y yo, la pastora Marcela, el pastor Silvio y las mujeres líderes de la iglesia, si quieren ayudarme. Si ustedes sienten que algo de lo que yo hablé hoy les toca en su corazón y que el diseño de ustedes está corrompido y que no están caminando y dejando brillar todo eso que Dios ha ideado para ustedes, eso que Dios pensó, eso que Dios soñó para cada una de ustedes en todo lo que hablamos, que la mujer rodea, que la mujer edifica, que la mujer embellece, que la mujer da forma, que la mujer es aguda, que la mujer ciñe, que la mujer ve de lejos, que la mujer levanta, que la mujer aparta, que la mujer atrae, que la mujer ora también, es una mujer conforme al corazón de Dios. Si ustedes sienten que alguna de esas cualidades que Dios estableció, esa descripción, Dios está describiendo a la mujer, no son cualidades, perdón, son descripciones que Dios da acerca de lo que es la mujer, porque Él está describiéndose a sí mismo. Recuerden que les dije que Él impregnó en la mujer aspectos de sí mismo. Dijo: esto que soy yo lo voy a poner en ellas, esto que soy yo lo voy a poner sobre los varones. Y si algo estamos caminando mal, corrompiendo nuestro diseño, si nos hemos vuelto todo lo contrario, cantaletudas, canzonas, peleonas, que reniegan, que gritan. Ustedes saben que una de las cosas que yo he trabajado en las áreas del perdón ha sido la amargura. Y he llegado a sacar una conclusión grandísima basada en diferentes versículos
cómo detectar los síntomas de la amargura. Y los síntomas de la amargura, ¿saben? Uno de ellos es la gritería. Cuando yo grito, soy una mujer que grita, o una mujer que está todo el tiempo hable y hable y hable y diga, son síntomas de una mujer amargada. Y nosotras como mujeres cristianas sí que somos dadas a la amargura, porque todo se lo echamos a Dios. Es que Dios quiso. Hasta las enfermedades, decimos que Dios nos mandó las enfermedades cuando envió a su Hijo para que por sus llagas nosotros fuéramos curados. O fuimos curados o no fuimos curados, al fin ¿qué? Y todo se lo endilgamos a Dios. Dios es el culpable. Y entonces nosotras como hijas cristianas, hijas de Dios, ocultamos nuestras faltas en Dios y somos muy dadas a la amargura. Si hay gritería, si hay rencillas, si hay queja, si hay palabras soeces, si hay deseo de vengarse, todo eso son síntomas de un corazón amargado, entre muchos más. Si ustedes sienten que ese diseño se ha corrompido, ustedes pasen acá y vamos a orar y vamos a terminar este tiempo bello que el Señor nos ha permitido tener para orar por todos ustedes y que el diseño del Señor se restablezca de manera tremenda y que esta iglesia brille por sus mujeres conforme al diseño de Dios. Amén. ¿Podemos cantar algo? Sé que tengo todo si tú estás conmigo. Si lo pierdo todo, pero tengo a Cristo. Yo sé que tengo todo si tú estás conmigo. Soltera, siendo casada, siendo profesional, siendo ama de casa, cualquiera que sea tu oficio, tu ocupación, tu edad, Dios te ha llamado con propósitos maravillosos para donde quiera que estés, tú embellezcas todo lo que el Señor pone a tu alrededor, tú edifiques todo lo que el Señor pone a tu alrededor. Yo sé que hay más mujeres que pueden venir adelante y en este momento vamos a orar y las hermanas que estuvieron en los grupos, vengan, ayúdenme a ministrar a estas hermanas preciosas. Señor, gracias por darnos la oportunidad de ser mujeres de vida, de ser mujeres de bendición. Gracias, Señor, por hacernos a tu imagen y a tu semejanza, con propósitos tan hermosos, Señor. Padre, afirma en cada corazón de cada mujer que está aquí ese diseño original que tú nos creaste, Señor. Afírmalo, Señor. Sana todo corazón herido que haya, todo corazón que se siente amargado, rechazado, todo corazón que se siente desanimado, sin propósito de vida, todo corazón que se siente desalentado. Señor, afirma en esta noche, afirma en cada corazón de tu Santo Espíritu, haciéndoles sentir cuán valiosas son para ti, cuán escogidas son para ti, cuán hermosas somos delante de tu presencia, Señor. Levanta todo espíritu caído, levanta todo espíritu triste, Señor. Levanta todo espíritu en soledad.
amargura de corazón. Señor, cualquier mujer que haya venido en esta noche, que se siente sin propósito de vida, afirma hoy ese propósito que nos das tú, Señor, de ser las hijas amadas de Dios y de ser llamadas a edificar y a bendecir todo lo que está a nuestro alrededor. Donde quiera que estén, levanten sus manos, y nuestras manos son para bendecir y para edificar como mujeres. Dígale: Señor, aquí estoy delante de ti. Gracias, Señor, por haberme creado. Y Señor, hoy recibo de ti, Señor, la afirmación como hija tuya. Papá Dios, hoy recibimos la afirmación en nuestro corazón de ser las hijas amadas, que nos has creado con propósito de vida, que somos joyas preciosas delante de ti. Hoy el Señor te dice cuánto te ama. No importa de pronto que tu papá te haya maltratado, no importa de pronto que tu esposo te haya maltratado, no importa de pronto que personas a tu alrededor te hayan maltratado. Hoy el Señor te llama a que perdones a quien te ha hecho daño. Y hoy el Señor te llama a que recibas de Él un gran amor diciéndote: eres mi hija. Yo te he creado con propósito de vida. Yo te he creado con dones y talentos. Yo he puesto hermosura en tu corazón para que bendigas a otros, para que lleves mensaje de vida, para que lleves palabra de bendición a otros, para que lleves ese espíritu de bendición a otras personas, de lo que Dios ha puesto en ti. Hay cosas maravillosas que el Señor ha puesto en tu corazón. Señor, afirma en cada uno. Afirma, Padre, afirma, Señor, afirma, Padre. Oh, Señor, aquí estamos delante de ti. Ahí donde estás, jovencita, ahí donde estás, ama de casa, esposa, ahí donde estás, profesional, dile: Señor, aquí estoy, derrama tu espíritu sobre mí, derrama tu presencia sobre mí, Señor, porque de hoy en adelante quiero ser una mujer feliz. Quiero ser una mujer que vive en libertad, en gozo, en bendición. No quiero ser esclava de la amargura, del miedo, del rechazo. No quiero ser esclava de pensamientos negativos que me abrumen, que me hagan sentir inferior. Hoy entiendo mi posición como hija de Dios. Hoy entiendo que tú me creaste para ser una mujer libre, feliz, empoderada, con la autoridad del Señor, pero llena del amor de Dios. Y en tu nombre, Señor, en tu nombre, diga: en tu nombre, Señor, me levanto en victoria, me levanto en victoria para un futuro de vida, para un futuro de bendición, para cosas grandes y maravillosas. Señor, yo sé que tú eres Jehová Nisi y que tú abres camino delante de mí y que tú tienes trazado para mí un plan de vida, un plan de bendición, un plan de gloria y de victoria, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por la victoria que hay en ti. Gracias, Señor, por tu Santo Espíritu. Gracias, Señor. Hoy recibimos tu amor. Hoy recibimos tu bendición. Hoy recibimos de tu Espíritu. Hoy sabemos, Señor, que valemos delante de tus
ojos y que no tenemos que pelear, Señor, sino que tenemos que vivir gozosas, victoriosas en ti, Señor. Tú abres camino, tú abres bendición para nuestras vidas, en nuestros hogares, como madres, como esposas, como abuelas. Tú abres camino de bendición. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor.